Si puedes documentar todas las fases de un espectáculo, sin duda debes fotografiar el escenario antes del espectáculo. Todos los instrumentos y materiales de la escena pueden convertirse en un tema con interesantes detalles que merezcan ser inmortalizados. Si tienes un teleobjetivo potente, no te limites a fotografiar escenas de conjunto. Acércate con el zoom a alguno de los artistas del escenario y fotografía primeros planos. Hay muchos detalles que pueden ser interesantes. Cuando fotografíes escenas de conjunto, te sugerimos que realices tomas que incluyan también parte del público, como si fueran siluetas. Hablarán de la pasión con la que los fans participan en el evento. Si tienes ocasión de fotografiar un ensayo de danza, congela la acción, pero intenta también captar el movimiento, que es la esencia del espectáculo. Utilizando valores de sensibilidad ISO bajos y tiempos de exposición de cerca de 1 segundo, obtendrás impresionantes imágenes. La fotografía de espectáculos es una de las actividades más fascinantes y más cercanas al fotógrafo aficionado. Son muchas las ocasiones en las que se puede practicar: el concierto de un amigo, el ensayo de baile de la hermana pequeña. Allí donde haya un espectáculo se pueden hacer fotografías interesantes. En primer lugar, debes informarte bien sobre el evento y, si es posible, conseguir un programa del mismo. Habla con los artistas y con los organizadores, que te podrán dar detalles útiles sobre el espectáculo. Cuanto más sepas del contexto y del tema, más posibilidades tendrás de conseguir buenas fotografías. Fija uno o varios puntos de toma. En los ensayos puede que tengas más libertad de acción. Puedes subir al escenario, tomar fotos entre bastidores o retratar a los protagonistas. Durante el espectáculo, en cambio, fotografiar resultará más complicado, ya que tus movimientos estarán más limitados. Procura que tu presencia resulte discreta, que no sea para las personas que están sobre el escenario un elemento de distracción. Busca una buena sintonía con todos los protagonistas del espectáculo: actores, músicos, bailarines. Actuar con tiento y mostrarse respetuoso es fundamental. Compórtate como un invitado más y procura no molestar al público ni a los artistas. Sobre todo en una representación teatral, el ruido del espejo de las cámaras réflex resulta molesto. Evita la toma continua y concéntrate en el estudio de cada fotografía. Las cámaras compactas son más silenciosas, pero solo los modelos de gama alta pueden fotografiar a cierta distancia y trabajar de forma eficaz con altas sensibilidades. Tiempo atrás se utilizaban cámaras de telémetro que, al no tener espejo, eran muy silenciosas. Actualmente, incluso los profesionales utilizan las reflex, que son más comunes y menos costosas. La elección de la óptica depende en gran medida de la posición de toma. Si puedes fotografiar desde el borde del escenario o desde el mismo escenario, utiliza un objetivo zoom medio. Un 28-70 mm es la mejor opción. Si estás lejos, necesitarás un teleobjetivo más largo. El 200 mm es el más indicado, o un zoom 70-200 mm.
Puesto que en el teatro y en algunos conciertos la luz acostumbra a ser suave, dispara con ópticas luminosas que te permitirán trabajar con grandes aperturas de diafragma y sensibilidades muy altas. Las ópticas estabilizadas contienen las vibraciones y permiten realizar exposiciones más largas sin que las fotos salgan movidas. A ser posible, fija la cámara sobre un monopié o un trípode. Pero ten en cuenta el tipo de espectáculo que estás fotografiando. Si los artistas se mueven mucho, lo que obliga a disparar con tiempos muy rápidos, el soporte pierde su utilidad. En teatro el flash no sirve, por dos motivos. Porque es un elemento que distrae a los artistas y porque desvirtúa la atmósfera que crean las luces del escenario. Valora la iluminación de la escena y fuerza la sensibilidad. El grano es una parte esencial del lenguaje visual de las fotografías de teatro. No resulta molesto, al contrario, se aprecia. Piensa también en blanco y negro cuando fotografíes un espectáculo. Este es un formato muy relacionado con la tradición fotográfica de las representaciones teatrales. El dramatismo en el rostro de los actores y los fuertes contrastes de luz proporcionarán resultados extraordinarios. El flash es útil en condiciones de luz escasa, en escenas con muchas dominantes, a contraluz para aclarar las sombras del sujeto. Permite evitar imágenes movidas, trabajar con tiempos rápidos, desde 1.30 a 1.500 según la cámara. La mayor parte de las cámaras fotográficas llevan un flash incorporado de activación automática o manual. Su potencia y versatilidad son limitadas. Las cámaras reflex cuentan con una zapata para colocar flashes externos más potentes. Son ligeros, alimentados con batería, pero de considerables dimensiones. También hay flashes más potentes y más caros, utilizados sobre todo en los estudios fotográficos con alimentación eléctrica. Si se usan en exteriores requieren un generador. Los flashes externos pueden conectarse a la cámara mediante cables de sincronización o con una fotocélula si hay más de uno. Este dispositivo hace que el segundo flash se dispare al mismo tiempo que el que está conectado a la cámara. En cualquier cámara con obturador de cortina existe un tiempo mínimo de sincronización con el flash que normalmente equivale a 1/125 o 1/250 de segundo. Si lo deseas, puedes realizar tomas con tiempos de exposición más largos. De ese modo, la fotografía estará totalmente expuesta a la luz del flash en el momento del disparo. En cambio, si disparas con tiempos inferiores al de sincronización, el destello del flash no quedará totalmente grabado en el fotograma de la cámara. El resultado será una imagen con una franja negra o muy oscura. Si se activa el automatismo TTL, Through the Lens, es decir, a través del objetivo, la propia cámara reflex se encarga de calcular la exposición. Se dispara el flash. La luz incide sobre el objeto. La célula de medición situada en el interior de la cámara mide la cantidad de luz y regula la exposición. La regulación tiene en cuenta varios factores. El número guía indica la potencia del flash. Se consigue multiplicando la distancia que hay entre el flash y el sujeto, expresada en metros, y la apertura del diafragma.
A igualdad de distancia se dobla el diafragma y el número de guía necesario. Cuanto más potente sea el flash, mayor puede ser la distancia entre este y el sujeto. A igual diafragma, al doblar el número guía se dobla la distancia útil. Para aumentar el número guía, puedes situar delante de la parábola del flash una lente tipo Fresnel que a veces ya va incorporada. Este elemento concentra la emisión del destello del flash hacia un punto, pero reduce el ángulo de campo. Normalmente el flash produce el destello de luz en el momento en que se abre la cortina del obturador. En la mayoría de cámaras reflex también puedes programarlo para que coincida con la segunda cortina, de manera que se active al final del periodo de toma. Esa posibilidad es útil cuando se trabaja con tiempos de exposición largos, pues el sujeto en movimiento se capta solo en su posición final. Para conseguir un efecto más natural, acuérdate de mover el flash y evitar que incida directamente sobre el sujeto. Es preferible que la luz rebote sobre el techo o una pared. Conseguirás una iluminación menos violenta y más agradable. El escáner es el dispositivo que permite digitalizar imágenes, fotografías impresas, diapositivas, negativos, para archivarlas, editarlas y guardarlas en un ordenador. Conviene señalar que no todos los escáneres ofrecen buenas prestaciones para escanear fotografías. El funcionamiento de un escáner es parecido al de una fotocopiadora. Se coloca una imagen sobre el cristal y se inicia el escaneo. En los nuevos modelos no es necesario tener el ordenador conectado y se pueden guardar los archivos escaneados en una memoria USB. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el escáner ilumina el sujeto y lo lee gracias a su sensor lineal que necesita algunos segundos para interpretar la imagen. Luego, la información de luz es elaborada y convertida en un archivo digital que puede entender el ordenador. Los escáneres son de dos tipos: planos para originales opacos como impresiones y documentos, y especiales para diapositivas y negativos. Los escáneres planos digitalizan también materiales transparentes como los negativos, pero con una calidad muy baja. Si quieres guardar en el ordenador tus viejas diapositivas, utiliza un modelo específico, pero recuerda que son más caros y que solo sirven para esta función. Otra alternativa pasa por imprimir las diapositivas o negativos y después digitalizar las impresiones. Los escáneres planos con impresiones en cartulina de 10 por 15 centímetros dan también una excelente calidad. La mayoría de escáneres tienen una resolución que va de los 1200 a los 2400 píxeles por pulgada. Algunos llegan incluso a los 4800. Esta tan alta resolución solo es útil si tienes un original muy pequeño y quieres una imagen digital muy grande, como ocurre cuando se escanean negativos. Recuerda que la resolución requerida para impresión es 300 dpi. Por tanto, si tienes un escáner de 1200 dpi, puedes conseguir una impresión 4 veces más grande. Casi siempre un escáner de 1200 dpi es suficiente para satisfacer todas las necesidades. En ocasiones, al escanear páginas impresas, la trama de puntos resulta demasiado evidente. Utiliza en ese caso la función destramar. Si el software que usas no cuenta con ella, escanea la imagen al máximo tamaño que sea posible y redúcela luego a la medida que quieras. Puedes utilizar también un filtro de difusión a bajísima intensidad para proporcionar una impresión más agradable a la fotografía. En ocasiones, el escáner es una buena solución para hacer una toma de objetos tridimensionales. Colócalos sobre el cristal protegidos por un paño negro suave, con lo que obtendrás fotografías con luz frontal.
Algunos fotógrafos han hecho también retratos apoyando el rostro del sujeto sobre el cristal del escáner. Pero recuerda que el escáner se creó para reproducir sujetos bidimensionales y que un objeto demasiado grueso puede provocar partes desenfocadas en la foto. Las curvas son un instrumento, en ocasiones poco valorado, que sirve para controlar el contraste de una imagen. Para acceder al panel de control de las curvas en Photoshop, hay que desplegar el menú Imagen, seleccionar Ajustes y después Curvas. También se accede pulsando la combinación de teclas Control M. La forma normal de la curva de una imagen es una diagonal que se mueve de los blancos a los negros. Los dos cuadrados situados en los extremos de la curva se pueden mover. El de la derecha controla los blancos y el de la izquierda los negros. Si modificamos la curva y la dejamos completamente plana, obtendremos una imagen totalmente gris, sin contraste. Si, por lo contrario, creamos un pico vertical, obtendremos una imagen con unos contrastes exagerados y colores posterizados. Si haces clic sobre cualquier punto de la curva, aparece un nuevo punto de anclaje. Haciendo clic sobre él y moviéndolo, podemos aclarar u oscurecer toda la imagen. Para aumentar los contrastes en toda la imagen, deberás crear una curva con forma de S que oscurezca las sombras y aclare las luces altas. También es posible modificar por separado las curvas de cada uno de los canales: rojo, verde y azul. De esta manera se pueden conseguir efectos muy especiales. Guardar las curvas puede ser de gran utilidad para poder utilizarlas en otro momento. Para cargar una de las curvas guardadas, basta con hacer clic en la opción Cargar valor y seleccionar la curva que quieres utilizar. Es una buena costumbre aprovechar las curvas utilizando una capa de ajuste, no solo porque así tendrás siempre a mano la imagen original, sino porque también, si el cambio resulta excesivo, podrás modificar la opacidad de esa capa para controlar la intensidad de la curva. En el plató de una película o en el teatro, Valerio Ferrario es el fotógrafo de escena responsable de plasmar en una imagen los fragmentos de las historias que se suceden de forma dinámica sobre el escenario. Sus retratos hablan de las emociones de los actores y de los personajes, la magia de la actuación y la magia de la ficción. Descubre con nosotros lo que nos ha explicado sobre su trabajo. ¿Hasta qué punto es importante para tu trabajo como fotógrafo de espectáculos que la cámara sea silenciosa? En el teatro está el público y en el plató cinematográfico los técnicos de sonido grabando. Y mientras se filma está totalmente prohibido hacer ningún tipo de ruido. Así pues, lo habitual es que nos situemos no muy cerca de los actores y busquemos una cámara fotográfica que sea lo más silenciosa posible. Yo uso una 5D. Y me lo pone un poco difícil porque no tiene disparo silencioso.
La 1D Mark III tiene un disparador especial, muy silencioso aunque aún se puede mejorar, que permite al fotógrafo estar más cerca del actor. Antes se utilizaba, y todavía se utiliza, una especie de caja insonorizada dentro de la cual se coloca la cámara fotográfica. Pero resulta muy aparatoso y no es fácil acceder a todos los botones de control de la cámara, pues solo algunos de ellos están conectados a esa carcasa exterior, de modo que no es fácil utilizarlos. Si hubiese una cámara realmente silenciosa en la que quedasen mudos todos los disparos, sería maravilloso. De todos modos, la Canon 1D Mark III tiene un disparo mucho más silencioso que otras cámaras fotográficas. ¿Por qué no utilizas cámaras de telémetro, que son muy silenciosas? No las utilizo porque la posibilidad de tener una ráfaga de tomas, de poder ver exactamente cómo será la imagen, me ayuda mucho en mi trabajo. Y tengo que poder captar las imágenes a mucha velocidad, pues no le puedo pedir a los actores de teatro o de cine que repitan la escena. Mi trabajo es de reportaje. Tengo que robar la imagen en ese preciso momento, pues o la tomo en ese instante o ya no la vuelvo a tener. Así pues, tener un método muy práctico, muy sencillo y muy rápido de toma, de captura de la imagen, es fundamental. Si a ello le pudiésemos añadir que el espejo, al moverse, fuera realmente silencioso, eso sería lo máximo. ¿Editas tus fotos mucho antes de entregar el trabajo al cliente? Las modificaciones posteriores son sin duda pocas. En general me limito a recortar la imagen y a modificar algunos niveles de color y de luminosidad. Es muy raro que haga cambios sobre el grano. La 5D ya ofrece buenos resultados, aunque haya máquinas más modernas y mejores desde el punto de vista de la sensibilidad. Dada tu experiencia en fotografía analógica, ¿qué diferencias cualitativas ves con el paso a la fotografía digital en lo que respecta al grano? Tengo que decir que hasta las máquinas que utilizaba antes de la 5D, el grano y el ruido electrónico en sensibilidades altas de los 400 en adelante estaba siempre presente y a veces era un poco molesto. En la cámara que utilizo ahora, la 5D, ya consigo llegar con tranquilidad hasta los 800 ISO. Utilizando la Canon D1 Mark III, en cambio, he podido llegar a sensibilidades claramente mayores de incluso 3200, con un ruido electrónico no excesivo, agradable, que se puede mostrar sin tener que recurrir a instrumentos de reducción del grano. En mi trabajo la sensibilidad es fundamental porque trabajando entre bastidores o en fotografías de teatro, las luces siempre son muy tenues y tengo que disparar con sensibilidades cercanas a los 800 ISO. Así que poder contar con una máquina que tiene un grano, un ruido tan reducido, es mucho mejor. Con respecto a la película, que hace ya unos 8 años que no utilizo, quizás sí, que en algunas ocasiones echo en falta el grano de la película, pero solo en los trabajos de investigación personal, aquellos que hago para mí, donde estudio hasta el más mínimo detalle, incluso del grano. En mi trabajo actual, las digitales, las cámaras que utilizo ahora y las máquinas que hay, son realmente de una gran ayuda para el fotógrafo. Le hemos pedido a Valerio Ferrario que comente algunas imágenes, para que descubra algunos secretos y algunos detalles sobre cómo han sido hechas. Ha encendido su portátil y ha empezado a explicar. Esto es una serie de televisión de Cocchi y Renato. Después la adaptaron al teatro. Aquí tenemos el cartel. Esta es la película A R andata più ritorno de Marco Ponti, el director. La hice hará un par de años como fotógrafo de escena. Fue muy divertido, pues los actores eran simpáticos y el ambiente muy agradable, en Turín, donde, por suerte, ya se filman muchas películas.
Aquí tenemos a Vanessa Incontrada con Libero de Rienzo. Kabir Bedi. El director de fotografía. Algunas fotos posando las hice para mí durante los descansos. Está bien mezclar fotos de escena de verdad con fotos de lo que ocurre detrás de la escena, donde puedes jugar con los actores. Esta, por ejemplo, es de escena. El mismo encuadre. Esta, en cambio, no era de escena. Es una foto que hemos hecho nosotros. Estas están tomadas en Barcelona. Esta, en cambio, es una serie de televisión llamada Sospetti con Sebastiano Somma. Está también rodada en Turín. Este es otro corto independiente hecho en Milán. Fotos entre bastidores, el director que trabaja con los actores, los consejos a las actrices. El director filmaba tanto en digital como con una cámara de Super 8, una mezcla. Este es Alessandro Preziosi, en el set de El misterio de Mona Lisa. Algunos retratos captados en los descansos. Los actores, por suerte, acostumbran a ser amables y se prestan a jugar con el fotógrafo, porque también saben que las imágenes luego van al gabinete de prensa, a los periódicos, para hacer publicidad de la película. Se trata, pues, de una buena colaboración. Esta película también la rodamos en Turín. El director de fotografía. Con los directores de fotografía siempre hay buena colaboración porque me tienen que decir qué luces están utilizando o qué tipo de película usan. A menudo comparo su óptica con la mía, su diafragma con el mío, para tener los datos más seguros sobre el tipo de toma que hago y conseguir imágenes parecidas a la que el director de fotografía crea para la película. Hay buena colaboración con el director de fotografía cuando realizo fotos de escenas de la película. Esta es Marina Espada mientras filmaba Come l'ombra, su primera película, que estuvo en Venecia el año pasado. Se grabó en Milán. Transformar la música y el sonido en imágenes. Esta fue la idea que hizo nacer el deseo de unir estos dos mundos y hacer de ello una profesión. Ella es Alice Pedroletti, una joven y famosísima fotógrafa reconocida por sus retratos de cantantes y músicos y por crear la imagen de los artistas en colaboración con las discográficas. Pedroletti muestra en sus fotos la emoción de los conciertos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Me llamo Alice Pedroletti, soy fotógrafa y me dedico desde hace varios años a la fotografía relacionada con la música y el espectáculo. Empecé casi únicamente con conciertos en vivo y festivales de música, más bien de rock o música alternativa, italiana e internacional. Y luego, poco a poco, pasé también a los retratos de músicos, para discos, gabinetes de prensa. Por tanto, estoy muy ligada al mundo de la comunicación. Una imagen que tiene que comunicar un personaje, una actitud musical, un género o simplemente una imagen. Cuando vas a fotografiar un concierto, ¿qué llevas en tu bolsa? Cuando se fotografía un concierto, tanto si eres pequeño como grande, gordo, flaco, robusto, llevas una gran bolsa con una cámara fotográfica o dos y varios objetivos que te permitan llegar allá donde tengas que encuadrar.
Puedes utilizar un 80-200 que te permita realizar primeros planos, o medios bustos, o planos americanos, u ópticas fijas, que te permiten llevar a cabo encuadres un poco más largos, como puede ser un 80, un 50 o, ¿por qué no?, incluso un 35, incluso hasta un gran angular, que normalmente suele ser un 17 o un 20, que te permite hacer una toma más general de toda la escena en la que tiene lugar el espectáculo. Durante un concierto, ¿dónde se colocan los fotógrafos? Normalmente, durante los conciertos, si el trabajo es para un periódico o para una agencia, el espacio dedicado a los fotógrafos está entre las vallas que delimitan el espacio entre el público y el escenario. Existe un pasillo de unos 3 o 4 metros, pero puede ser de 1 metro o incluso inexistente si el concierto es en un local muy pequeño. Normalmente ese es el espacio dedicado a los fotógrafos y a las cámaras. Otras veces, por normas que marca el mismo gabinete de prensa, siguiendo las instrucciones de las discográficas, los fotógrafos y las cámaras se colocan junto a la mesa de mezclas de sonido. Desde ese lugar se controla el volumen de salida del sonido del escenario y normalmente está situado en el centro de la sala, entre el público. Quien haya estado en un concierto seguro que ha visto esta zona. Es un lugar delimitado por vallas donde se colocan los fotógrafos para no molestar al artista a pie de escenario, o porque el artista no quiere ser retratado desde demasiado cerca, o simplemente por cuestiones de seguridad. Fotografiar conciertos con luz ambiente implica utilizar sensibilidades altas. ¿Crees que la fotografía digital ofrece mayor calidad y nuevas e interesantes posibilidades? Fotografiar conciertos con luz ambiente es algo difícil y al mismo tiempo muy fácil. Una vez se aprende cómo funcionan las luces de los espectáculos, la regla es válida para siempre. Aprendemos que hace falta una cierta sensibilidad, que va desde los 400 a los 3200 ASA, según lo que se quiera hacer. Es cierto que cuando se trabajaba o se trabaja con películas en un concierto, el margen de error es mucho menor, porque las películas son caras. Una 1.600 para una persona joven que está empezando resulta toda una inversión. Con el digital, en cambio, es más fácil, pues se puede experimentar mucho más. Lo que es difícil es encontrar equipos que valgan poco dinero, pero que den un buen resultado con altas sensibilidades. Pero en la actualidad el mercado permite acceder a equipos de mediana calidad incluso para ese tipo de tomas. Está claro que no hace falta entender cómo se usan, puesto que no es fácil y no es inmediato. El digital forzado, digamos que puede dar resultados maravillosos, parecer incluso un grano artístico y proporcionar unos matices fenomenales. O puede resultar extraordinariamente banal, porque en determinadas condiciones de luz se tiene que utilizar de una manera muy peculiar. Se tienen que conocer un poco las luces, entender qué luces son, qué dominantes de color tienen y configurar la máquina dependiendo de las luces de cada espectáculo. Tus fotografías tienen unos colores muy especiales. ¿Son el resultado de la búsqueda de tu personalidad artística? Es algo que creo que viene del hecho de haber nacido en una ciudad. Al haber tenido pocos colores en mi entorno, cuando empecé a fotografiar en color descubrí que los colores de aquello que me rodeaba no me satisfacían demasiado. Y además encontraba más divertido interpretar algo con color, como la música.
puesto que incluso la música más triste tiene su propio color. Es algo vivo que está dentro de un disco, que te proporciona emociones y por lo tanto es color. Para mí eso es color. Por ello, durante muchos años he estado investigando el color. Es algo que se llama cross-processing y se trata de un proceso simplísimo que muchísimos utilizan, incluso muchos fotógrafos aficionados. Un proceso de revelado inverso, es decir, utilizas una diapositiva que se revela con un proceso E6 y la revelas en C41, que son las siglas que identifican el revelado del negativo. Esto, que nació en gran medida como un juego, de forma casual, provocó luego el deseo de saber por qué funcionaba de esa manera, qué era lo que alteraba el color. Se estudiaron las películas y los formatos de las películas, puesto que una película E6 de 35 milímetros utilizada en C41 da unas dominantes distintas si se compara con una película de medio formato utilizada en cross-processing. Porque cada película tiene una química distinta. Según el formato cambian las cosas. Cuanto más profesional es la película, más gama química de color sufre alteración en el revelado. Si es una película para aficionados, es mejor en teoría para algunas cosas y peor para otras. Fue una larga búsqueda. ¿Utilizas también el cross-processing con la fotografía digital? No hago cross-processing digital porque este es un proceso químico y, por lo tanto, no tiene sentido hacerlo en fotografía digital. Con la digital se pueden hacer muchas cosas que con la película no se pueden hacer. O que se podrían hacer con mucho más tiempo y mucho más dinero, puesto que se tendría que trabajar en un cuarto oscuro, contar con una impresora o con un cuarto oscuro en el que poder imprimir en color. Algo que no es posible, no para todos, a no ser que se tenga acceso a un laboratorio profesional. No es como el blanco y negro, que podías tener un cuarto oscuro en el baño. Así pues, el cross-processing es un proceso químico que se puede hacer en digital, pero yo no lo hago. Quizás porque ya lo he utilizado mucho con la película. Para mí está ligado a la película y la belleza de la técnica es que se trata de una inversión química, no es una inversión tecnológica digital. Con la fotografía digital hago otras cosas. El color saturado no deja de gustarme, pero una cosa es el color saturado y otra es hacer colores pop. Que los verdes sean violetas, los azules claros azules oscuros y los rojos amarillos. Alterar algo o partir de una buena imagen, una buena fotografía y crear otra, algo más parecido a la pintura. La edición digital la vivo como una especie de forma pictórica de trabajo de la imagen. Parto de una cosa para llegar a otra o para quedarme en ella. Con la película lo tienes que decidir antes, pues el cross-processing es un proceso que no te permite volver atrás. Una vez revelada la película de una manera, queda así para siempre, de modo que tienes que saber con antelación lo que quieres hacer. Ya a la hora de disparar sabes que lo que estás fotografiando acabará siendo otra cosa. ¿Qué consejo darías a quien sueña con hacer fotografías a los mejores cantantes? ¿Qué tendría que comunicar con sus imágenes? Partiendo de la premisa que creo que en general un buen fotógrafo es una persona que quiere comunicar, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué quiero comunicar? Si es que quiero comunicar algo. Se puede contestar sí o no, y según la respuesta decidir qué fotografiar y cómo hacerlo. Si decides que no quieres comunicar nada y quieres hacer fotografías para ti, entonces haz lo que quieras. Estás bajo un escenario. Déjate llevar por lo que vives. Estás enfrente de un cantante famoso. Haz lo que quieras. Si por el contrario la respuesta es quiero comunicar, pregúntate qué es lo que quieres comunicar. Empieza algo que quieras decir de la manera más personal posible y al mismo tiempo más comprensible posible.
pero sin doblegarte a lógicas que no son tuyas, porque no tiene sentido. Yo creo que la pregunta que se tendría que hacer es si en ese momento quieres hacer una fotografía para comunicar al exterior una emoción, una visión, algo que tú piensas, o si estás allí simplemente para ti mismo. Los dos casos están bien, pero son dos puntos de partida distintos. Cuando fotografías un cantante, ¿vas escuchando su música mientras disparas? A veces sí lo he hecho. A veces he estado escuchando el mismo disco del artista que estaba fotografiando. E incluso ha podido pasar que haya sido así porque nuestra relación llevaba a ello. Nos apetecía, mientras hacíamos el trabajo de fotografiar, escuchar y discutir juntos sobre su música. A veces algunos artistas tienen ganas de hacerlo. No amo particularmente la música mientras laboro. Yo personalmente no soy muy amante de escuchar música mientras trabajo. Me gusta antes, me gusta durante, a partir de un cierto punto, y sin duda me gusta después y el resto de días de la semana. Pero en el momento en el que empiezo a trabajar, necesito silencio. Puesto que tengo que establecer unas reglas con la otra persona, o tengo que quitar algunas si son demasiadas, de modo que necesito mucha concentración. Y un músico, si tiene la música de fondo, yo creo que se concentra. Pero se concentra porque se da una fuerza distinta a la que yo busco. Yo busco la persona. Y si la persona se apoya en algo que conoce muy bien, como puede ser la música, consigue sacar algo de ella misma que sin embargo le hace esconder otra cosa, que normalmente es precisamente lo que yo busco. Así pues, en la primera aproximación prefiero tener silencio, puesto que consigo sentir de una forma más clara lo que quiero fotografiar. ¿El paso del vinilo al CD y de este a la música digital ha cambiado la manera de fotografiar la música? El paso del vinilo al CD y al iPod, donde puedes ver la portada del disco de la medida de un sello, la música digital, en la práctica sí que ha cambiado la manera de fotografiar. En primer lugar, porque trabajas en 12x12. Hemos pasado de un formato así, donde hay infinitas posibilidades, a una cosa así donde tienes que colocar una imagen, posiblemente bonita, que comunique algo, sin entrar en el detalle de lo que es comercial o no, sino una imagen bonita sobre la que se aplica un título y un nombre. De modo que tu 12x12 ya está contaminado de alguna manera. Más que un 12x12 pasa a ser un 10x10. Trabajar con un formato así, donde lo escrito estaba en una esquinita o en una línea en medio o en diagonal, pero es un formato así. Los vinilos eran grandes, eran cuadros. Podías darte el gusto de crear conceptos más amplios relacionados con ese disco. Ahora lo haces en el CD. Puedes entrar en el detalle cuando quieres, pero la medida es la que es. Y es frustrante. Pero de todos modos es interesante, puesto que el CD es uno de los pocos objetos de culto y de diseño después del libro y del vinilo histórico. Si lo pensamos, es un objeto de culto y eso también es bonito. A mí me gusta. No soy de los que lo odian, aunque sin duda preferiría el vinilo. Pero el CD es bonito, mucho más que el DVD, por ejemplo. Además, la forma cuadrada es interesante, y ahora los hacen incluso con las esquinas redondeadas, de papel, de doble embalaje, de cartón, de mil maneras. Es un modo distinto de trabajar, una manera diferente de proyectar una portada. Es diferente.